Y comenzamos con la Shit. facción de Erebor. Con la facción de Erebor tenemos a la tropa que son los Kazak Uzbadul. Ya saben que este Kazak Uzbadul, mira, requiere nivel 3 de reducto de Erebor. O sea, este cuartel tiene que subirlo a level 3. Limitados a 2 unidades, solamente 2 porque están demasiado rotas. Están muy fuertes para el beneficio que... Por eso es infantería de élite fuerte contra infantería, contra todo prácticamente. Endurecidos e inflexibles. La guardia de Kazak son guardianes reales del trono de Erebor encargados de mantener a salvo a los señores enanos bajo la montaña. Mira, encargados de tener a salvo a los señores enanos bajo la montaña. Y van a ver ahorita lo que hacen. Mira, vamos a sacarnos unos cuantos héroes acá. Espérense. Vamos a hacer pacapán. Y a ver. Ya tendría que salir. Vamos a sacar unas tropas. Son 2 tropas nada más los que salen, así que no hay problema por eso. Miren, 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 los héroes no tienen nada, ¿no? Miren, está todo aquí. Se aleja, el Kashak. Miren, 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 miren. No hay nada. No hay nada. Uy, espérate. Miren cuánto de rango tienen. Ya se acercan y miren el escudo que le da. Esto en una batalla se convierte tremendo porque le da tremendo escudo a los héroes. Tiene una formación que aparte da 50% de armadura y menos 20% de velocidad. Esto no importa, yo prefiero 1000 veces la armadura. Como ven, la tropa está muy bonita, está muy buena. Esta para mí es la tropa más fuerte, y aparte que es la tropa digamos de élite de esta facción de Erebor. Miren las barbosas que tienen estos enanos. Aparte tienen los ataques consecutivos incrementan temporalmente el daño de entre 5 a 25%. O sea, entre más atacan, más daño hacen. Tienes para mejorar la hacha también. Y aparte tiene esta habilidad que los héroes cercanos de caso reciben 10% de armadura, como ven, y daño encima, habilidad pasiva. El nivel 3 se puede activar para atraer a los enemigos cercanos a los Kashak Uzbadul. Miren, vamos a ver. Uy. Que está peleando, bueno, por acá está peleándose un esmago. Eso ya, ese es parte de otro video. Vamos a mandar por acá, miren. Vamos a mandar esto a ir por acá. Tenemos acá, este es un mapa test. Tenemos acá un montón de tropas de Uruk para testear. Son buenas contra fortalezas también. Sí, tiran muy rápido estructuras también. Ya que es una tropa muy fuerte. Como ven, cuesta 1000. Antes se pueden reclutar 2 con él. Antes costaba menos, si no me equivoco. Vamos a abrir esto. Vamos a abrir el portal de los Uruks. Va a luchar contra los Uruks. Miren, vamos a ver acá. Vamos a sacar a Thorin de acá. Pero bueno, vamos a ver. Miren, vamos a probar la habilidad esta. Miren, miren, miren esa habilidad tremenda que hace, ¿eh? Y ahora vamos a probar de la otra unidad. Acercan todos. No. Miren lo que aguantan. Y están con un montón de Uruks mejorados y al 5 encima. Miren, miren esa habilidad que tienen. Están tremendas. Miren, siguen aguantando. Siguen aguantando. Es una locura y no están bufeados por nada. No les estoy metiendo ni un bufo ni ningún tipo de nada. Imagínate en batalla con los bufos del mapa, que los poderes, o sea, los bufos de los héroes. Hay gente que acá le metes uno de Thorin, uno de un enano, lo que aguantarían. Y ahora seguimos con la facción de Gondor, enseñar la tropa más fuerte de Gondor. Muchos pensarán que son los Rangers, los arqueros de Ithilien, pero no, hay una tropa que muchos no sacan. La tropa es bien a ser heroica si no me equivoco, pero obviamente hablo de los Guardianes de la Fuente. Guardianes de la Fuente cuestan 1500 de oro. Ocupan 120 de puntos de mando, requiere mejora de la torre de Actelion. Es muy carito así porque tienes que mejorar esto y esto. Aparte que también tienen un precio que cuesta 1500. Solamente son, como igual que los enanos, limitados a 2. Fuerte contra caballería, capaces de cambiar de formación para mejorar sus capacidades defensivas. Estos hombres son los silenciosos guardianes del árbol blanco. Sus armas y armaduras son incrustaciones de Mithril. Invocan el recuerdo de número perdida. Solamente se pueden sacar 2, como ven. Ya tenemos una aquí en campo de batalla. Vamos a sacar la segunda. Y vamos a ver sus habilidades. Vamos a acelerar esto. Vamos a traerlo para aquí. Junto con eso. Nuevamente vamos a probarlo acá con los Uruks. Vamos a ver cómo son de buenos estos contra los Uruks. Miren, tienen una formación. Los guardianes de la fuente forman un muro de lanzas. Ojo, un muro de lanzas. Ganan 40% de armadura. Aparte que están hermosos también. Miren. 40% de armadura. Inmunidad a los golpes, al miedo, al terror y a todos los maleficios a costa de 33% de velocidad, que no importa la velocidad en la hora de batalla, no importa. Vamos a poner, y miren lo bonito que están. Ponlos acá. Bueno, vamos a poner estos acá. Miren lo hermoso que están aparte.
Acá un Rohan te incrusta la caballería y se va a chuparla. Vamos a hacer Vamos a ir a agregar prensa. Ya. Tenemos otra habilidad acá. Los guardianes de la fuente obtienen 10% de armadura por cada batallón cercano de Minas Tirith, hasta 50% de armadura. Miren lo que está ya acumulando. Los buffos. Cuando muere un guardia de la fuente, los aliados cercanos se curan en una pequeña cantidad. Ya. Los guardias de la fuente infligen 33% más de daño y derriban a las unidades enemigas durante 30 segundos. Y acá, bueno, ese es el origen, ¿no? Recuperan salud, no, eso no importa mucho. Los guardias de la fuente están rodeados de una aura que debilita a los enemigos y fortalece a los aliados durante 30 segundos. Ojo, miren, las unidades enemigas sufren 25% menos de daño. No, 25% de daño sufren, o al menos, y armadura. Las estructuras aliadas obtienen 100% de armadura. Los objetivo, o sea, una estructura, una fuerte sería recontra fuerte con eso. Aparte, acuérdense que Gondor es una facción muy defensiva. Los seres aliados obtienen tiempos de recarga de energía 50% más rápido. Ojito con eso. Los batallones aliados cercanos se reponen con el tiempo. Ahora vamos a mandarlos a pelear para ver cuánto duran y para que vean también cómo chetan a los héroes. Vamos a invocar. Imagínense que acá invocamos a Aragorn. Vamos a invocar a su aura que invocan. Eso es lo que invocan ellos. Y les da, miren como los acá, este sello de acá, es como lo que le da a los guardias reales ahí. Vamos a poner la otra habilidad de los guardias de la fuente. Para que vean todo lo que hacen. Tengo que probarlo con un héroe porque, como ven, te chetan los héroes también. Y están aguantando. Estamos hablando de una batalla normal, miren. Solamente he activado una habilidad. O sea, una habilidad de los batallones. Ahora falta activarle al otro. Falta el segundo batallón, no le activa la habilidad. Ya, ahí no va a activar más ya porque se supone que active los dos ya. Miren lo que reponen, lo que curan, lo que aguantan, lo que hacen daño. Es increíble esos batallones. Bueno, tampoco es que puedan contra todo esto sur. Cada uno que cae y es otro que repone ahí. Vamos a invocar un poquito de muertos con Aragorn. Perfecto. Pero miren el daño que reciben, ¿no? Normal que este mapa no tiene camaritas para que lo vean de otra perspectiva. Vamos a verlo así. Como si fuera un combate ahí. Miren el daño que hacen, lo que aguantan. Si quieren un truquito, les voy a enseñar un truquito. Cómo subir estos guardias de level 10, porque son difíciles. Sube al Boromir al 7 y a Faramir al 7 y estos van a subir al 10. Acuérdense que Boromir y Faramir tienen una habilidad que te sube todo te sube como 3 de XP a cada tropa. Le metes 3 de Boromir, 3 de Faramir y ya está. Lo demás se quiere peleando. Como ven, hacen demasiado daño y yo no estoy curando, no estoy haciendo nada, no tiene ningún tipo de buffo. Imagínate con los buffos del mapa, con los buffos de los demás héroes. Y creo que se vencen hasta todos estos Uruks. Hasta creo que se... Vamos a ponerlos en formación. En formación no estoy tirando ningún tipo de poder, ojo, solamente estoy tirando formación. Vamos a ver cómo luchan en formación acá los guardianes de la fuente. Miren ahí, papá, no cae ninguno, caen puros Uruks. Uy, ya cayó uno. Pero caen más Uruks. Caen más Uruks. Nada, están buenísimos. Bueno, no quiero hacer mucho video porque creo que le ganan a todos estos sin duda. Vamos a probar otra facción mejor. Espero que les haya gustado. Ya saben cuáles son la trama más fuerte de Gondor. Y vamos con otra. Y ahora le ha tocado la facción de los jinetes de Rohan. Vamos con las facciones de Rohan. Ahora vamos a hablar de la tropa más fuerte. La facción de Rohan viene a ser los guerreros Helmingas. Cuesta 1500, puntos de mando 120. Solamente se puede invocar una unidad de estos. Requiere nivel 3 de los barracones y la mejora de los cuernos de Hammerhand. Que son estos de acá, los cuernos de Hammerhand. Aparte también que te sirve para stunear a los enemigos y que huyan de miedo durante 15 segundos. Está bueno, te invoca esa tropa. Bueno, fuerte contra infantería y estructuras.
fuerte contra todo, viene a ser esto. Porque esa tropa espectacular, capacidad de ir montados o a pie, eso es lo que le convierte en una tropa muy, digamos, versátil. La misma de Hel albergaba una guarnición de guerreros veteranos, manteniendo la viva imagen de la destreza marcial de Hel mano martillo. Ellos mantenían abierto el refugio principal de Rohan y los protegían de ataques de sorpresa. Que viene a ser esta tropa de aquí. Como ven, modelo, está muy bien un modelo. Como ven, también pueden estar a pie. Vamos a ponerlos a pie ahí. Perfecto. Como ven, tienen los martillos de Hel ahí, pedazos de martillos que tienen. Es una tropa muy buena. ¿Por qué? Porque cuando tú los vas a atacar a estos también, por ejemplo, mandas a corretear con picas. Con 2 picas, agarran, se bajan y se comen las picas como si nada. Y ni daño le vas a hacer con esas picas. Esto es una tropa así de genial para atacar, porque puede ser el rush fácil, porque cuando uno manda caballería, principalmente, ¿qué manda a limpiar? Con picas, ¿no? Pues esto lo mandas, no vas a limpiar con picas, porque si lo mandas con picas, te los matas. Si mandas con espadachines, te matan todo prácticamente. O sea que tienes que mandar un héroe por ahí, varias tropitas, porque si no, te van a matar todo. Vamos a ver sus habilidades. Los Germingas y los aliados cercanos se vuelven inmunes al miedo y al terror, ojo. Cuando se activan los Germingas pueden aplastar a los enemigos y son inmunes a las flechas durante 20 segundos. A las flechas, esto no mierda, eso yo no sabía. Al level 3, los Germingas otorgan la marca de freca a una unidad enemiga, a los que la hace vivir desfavoridos, perder todo el liderazgo y 33% de armadura durante 60 segundos. Mira las habilidades que tienen. Esta es de cura, sí, esta es de cura. Los Germingas otorgan la marca de Hel a una unidad aliada, lo que le hace ganar 75% de daño de ataque durante 30 segundos. Oye, vamos a tener que probar esto. Vamos a sacar esta tropita para ver si es verdad. Ya, vamos a ir a pelear. Vamos a probar nuevamente contra los surcos acá. Vamos a probar acá. Vamos a entrar por aquí. Vamos a entrar con los seres por acá. Perfecto. Este primero es que sirve contra los seres hay nudos al miedo y al terror. Ya. Después esta habilidad que les da a los que atacan las gentes, lo que hace ganar. A ver, vamos a probar a ver. Sí, les da como una marca, miren. Les da como una marca, perfecto. Y este es... otorga una unidad enemiga la marca de freca. Vamos a pegar la marca de freca, ¿verdad? Uy, pero no voy bien. O será por el mapa que no voy bien. Vamos a probar los Germingas, ¿verdad? Vamos a pelear acá los Germingas, ¿verdad? Una unidad, a ver si huyen. Esto no hay ni verga. Será por el mapa de repente. Vamos a ponerlos a pelear, ¿verdad? Estos duran bastante también. Pero también se benefician bastante cerca de héroes y eso. Cabalgando son demasiado buenos. Bueno, se han muerto un poquito. Estos son enanos de... acuérdense que estos son enanos igual. Pero este es bueno hacer la unidad más fuerte de Rohan. Por lo que le dije. Obviamente acá en el test sí los han hecho poronga. Pero si saca que quiera unidad de Rohan, se los van a hacer poronga a todos estos Uruks. Así que no hagan caso a eso. O sea, son muy buenos porque a la hora de ¿cómo se llama? De batallar. Como les dije, esa estrategia que tienen. O sea, a la hora de batallar va a ser prácticamente matarlos si los maneja bien el enemigo, ya que como ven puedes montarlos, desmontarlos, ahuyentan a las unidades enemigas, como se llama, fortalecen a unidades aliadas y todo eso. Esa es la mejor unidad de Rohan para mí, porque dicen, estos también son buenísimos, sí, pero no viene a ser la mejor unidad. Aparte también que yo estoy tomando en cuenta, dice no, solamente heroicas, no. Aparte son heroicas y para mí es la mejor unidad de Rohan. Vamos con la próxima unidad de otra facción. Estamos ahora con los elfos de Lothlórien, comandados por la elfa Galadriel y por Celeborn. Vamos a sacar a Celeborn por acá y a Galadriel. Muchos piensan que acá está la tropa más fuerte de Lothlórien, que vienen a ser estos elfos de acá, que también están buenísimos, que son los Galadriel. Pero se equivocan. Viene a ser esta tropa de acá, que viene a ser el cuartel. ¿Cómo se llama este cuartelcito? Santuario, ¿no? Santuario oculto. Esta tropa de acá, que se llama los Nandorhir Haghol. Mierda, estos nombres más raritos. También se puede solamente invocar 2 tropitas de estos.
Si ven, en mayoría se pueden invocar dos, no como los gemidos, solamente es uno. Vamos acá, vamos a mandarlos por aquí. Vamos a mandarlos. Ya. Vamos a leer. Requiere nivel 3 de Santuario Oculto. Solamente se pueden sacar dos. Unidad héroe, viene a ser fuerte contra todas las unidades. Antes de la llegada de Galadriel, estos elfos Telerin ya habían vivido de Lorien durante milenios. Llevan consigo una gran sabiduría y fuerza y se encuentran entre los mayores guerreros en todo el antiguo reino. Ojo con esa descripción tan buena. Tienen dos modos de, ¿cómo decimos?, de pelear. Vamos a verle el diseño también. Tienen el modo hacha. Las espadas son fuertes contra infantería y héroes. Las hachas fuertes contra edificios, caballerías y monstruos. Así que tienes que tener en cuenta a la hora de pelear cuál vas a utilizar. ¿Qué dice espada fuerte contra infantería? Vamos a usar ahorita la espada. Vamos a usar la espada ahorita en los dos. Espadas en ambos. Otra habilidad acá. En Nandor, Hill Hallow son inmunes al miedo, al terror y a los derribos. Buenísima habilidad. Después los Nandor infligen temporalmente daño mágico adicional y reflejará el daño de los enemigos atacantes durante 30 segundos. O sea, el daño que tú le hagas te lo hacen a ti. Te reflejan en ti. Concede hojas templadas, armadura elfa y arcos mayor a las unidades. Concede... Ah, ya. Vamos a ver esto. Vamos a ver. Se concede armadura a las tropas aliadas. Vamos a ver, Vamos a mandarlos acá. Vamos a comer una galletita. Vamos a mandarlos aquí. Vamos a ver si es verdad eso o no. Y ahí poniendo esto para la batalla. ¿Por qué no quiere bajar el rango? No quieren. Bueno, no pasa nada. Vamos a tener que probarlo acá en el campo de batalla. No quieren subir de rango. Me imagino que acá ya van a subir. Vamos a mandarlo contra los Uruk-hai. Ay, pero que entren las tropas primero. Yo quiero que entren las tropas. Uy, ¿qué pasó ahí? No quiero que entre este no. Este es trampa. Vamos a marcar. Ahora sí, ya subieron. Quiero probar primero eso. ¿Dónde están las tropas estas? ¿Se murieron? Vamos a mandar acá a estas tropas. Bueno, vamos a ver si a estos le da el... Quédense. Ya. Ahora vamos a ver si le dan armadura de verdad o no. A ver. ¿Le dan o no le dan? A ver. Uy. Ah, está bueno eso, no sabía. Así no he probado. Uy, nos vamos a mandar a este que se vaya para su casa. Está incomodando acá. Ya, perfecto. Ahora sí vamos a mandar a pelear. Vamos a mandarlos a modo espada. Con 2 héroes nada más. Ahora ven todo el daño que hace. Vamos a probar sus habilidades acá. Vamos a probar los otros que infligen también, o sea, que devuelve el daño enemigo que lo refleja. Vamos a ver. Si están fuertes, y están muy fuertes. Con esas habilidades. A ver, el daño, sí. Aguantan bastante, hacen muy buen daño como ven. Les estoy dando aparte de opciones para sacarse cuando quieran jugar con estas facciones. Vamos a cargar en la mala. Para que vean lo que aguantan. Pero es bien difícil subir estas tropas a level 10. Así que tienen que ir probando. Tienen que ir viendo cómo lo suben de nivel. Un truquito es ponerlos en modo ataque arqueros y estos ponerlos en modo defensa si adquieren experiencia de forma pasiva. Bueno, vamos a probar otra facción, otra tropita, otra facción. Espero que les haya gustado esto.
Y ahora seguimos con la facción de los elfos de Rivendell, comandados por Lord Elrond, el medio elfo. Ahora vamos para acá, que la tropa más fuerte de acá obviamente son los Noldor, ya ni hace falta decirlo. Veteranos de la última alianza son estos veteranos de la última alianza. Cállate, ya no está silbando muy fuerte mejor me alejo un poquito si no silba muy fuerte. Requiere nivel 3 de dormitorio, unidad de héroe limitado a 1, ojo, 1. Fuerte contra todo tipo de unidades. La calle de Sauron tuvo un gran coste. Con Gil-galad muerto, muchos veteranos eligieron quedarse en Rindar, casa de heraldo de su difunto real. Vamos a con mejoras esto y te sacas 1 y te sacas 2. Con esto mejora acá la biblioteca, que significa reflexiones sobre la batalla de Dagorlad. Con esto te invocas 2 tropitas de estos y te van a ver las habilidades que tienen. Estos sí son unos desgraciados. Estos son unos toc. Para mí la mejor unidad. Sí, para mí la mejor unidad que tienen estos. Mejor unidad heroica o mejor unidad tropa, digamos. Aparte que el diseño está hermoso. Tiene para cambiar de arma. Son buenísimos a cualquiera, pero yo les recomiendo el modo arco, mucho mejor. Pero el modo también espada son muy buenos. Después vemos esta de acá, que es la Asedio Eregion. Los veteranos estuvieron allí durante el ataque de Sauron al reino Noldorin de Eregion, o de Eregion, no sé cómo se dice. El batallón gana 33% de armadura y es inmune al derribo, ojo, al pisoteo y al miedo durante 30 segundos. Ya. Después tenemos a los veteranos estuvieron allí durante la batalla de Dagorlad y el final de aseo de Barad-dûr, los Dúnedain, la guardia de Bree cercanos, ganan 50% más de armadura durante 30 segundos, mientras que las unidades elfas obtienen 50% de daño durante 30 segundos. Miren lo que están bufando ahí. Los veteranos estuvieron allí donde Glorfindel también de Angmar con el rey brujo. Los ataques cuerpo a cuerpo infligen daño área, 50% de daño contra estructuras, son muy buenos contra estructuras, ¿verdad? La velocidad de ataque a distancia se duplica, ojo. La velocidad de los ataques a distancia es incrementada. Los veteranos no pueden cambiar de arma durante 30 segundos. Bueno, no pasa nada. Ahora vamos a llevarlos a campo de batalla. Vamos a traerlos acá. Menos a este de acá, sí no. Te vete para tu casa, tú no estás invitado. Vamos acá a abrir esto. Vamos a probar nuevamente por el sur y tanque los violan cada rato. Ahí vamos a probarlos para que entren. Vamos a poner a modo espada 1 y a 1 a modo vamos a activar estos que vienen para que pueda activar la habilitación. Y aparte tienen canciones con cada habilidad diferente. Bueno, vamos a ponerlo mejor a modo espada. Indiferente ahí soniditos. Cada habilidad es diferente. Pero la mejor habilidad es esta de acá, como ven. Aparte que como ven, chetan a todo el ejército elfo, Dunia y que tengas ahí. Y son tremendos. Se curan bastante, tienen un daño, aguante, armadura. Como dije, chetan lo del ejército. O sea, si lo vas a poner así en modo, los quieres poner en modo espada, los puedes poner tranquilamente. Mejor, como le digo, si es modo arquero, pero acá no lo voy a poner porque no van a prácticamente disparar nada. Modo arquero son una bestialidad, tienen un montón de rango y daño también. Y esto es una batalla real, pero no estás batallando ahí y le metes un retiro con Elrond ahí, le metes una curadita. Ven acá Elrond, está peleando ahí. Vean lo que aguantan, muchachos. La formación que tiene, miren cómo batalla, igual que la animación de batalla por la Tierra Media, cuando batallan con los orcos. Ven por acá, esto es fascinante. Estas probitas a mí también me gustan, ver combatir estas tropas así. Porque más uno cuando está jugando partidas online, prácticamente nivel las tropas como luchan. Mira a Glorfindel ahí cómo está luchando. Ahí se murió un elfito, ¿eh? Bueno, eso es todo por esta facción. Vamos a ir con otra facción. Como ven, esta vez van a hacer un montón de daño más. No se matan a todos ni fregando, pero sí les dura, ya tienen bastante tiempo. Vamos con otra facción. Ya saben que esta es Rivendell. Y ahora seguimos con la facción de Dorwinion, con la facción de Reino del Bosque. Y ahora estamos con la facción, la tropa Terwitirio. Cuesta 2000.
Y tienes que mejorar, ojo, la fuerte, tienes que mejorar estas dos últimas mejoras que cuesta 1000 y tanto y 2000 y 1000 y tanto también, o creo que 2000. Ya bueno. Guardias dorados de Las Galen requiere la mejor atributo a Orome. Unidad héroe limitado solamente a uno, fuerte contra espadachines y arqueros. Su orden se originó en los primeros orígenes de asentamiento Silvano de Gran Bosque Verde. La Guardia Dorada ha permanecido siempre vigilante en defensa de su hogar en el bosque. Vamos a ver acá. Solamente están a caballo. Estos solamente son a caballo, a reino, a no sé qué, o siervo. Que seamos, vemos una tropa demasiado hermosa. Una tropa muy bonita, muy buena. Miren cómo está detallado. Vemos ahí. Uy. Ahí está tu hermano el venado. Ven como ven, acá está. Vamos a leer ahí está la habilidad llamada salvaje. Todos los seres cercanos ganan 15% de daño de ataque, 15% de velocidad de movimiento y 15% de armadura, ojo. Cuando se activa la Guardia Dorada hace sonar sus cuernos provocando que las bajas enemigas generen recursos durante 20 segundos. Miren, la Guardia Dorada se devuelve una pequeña fracción de daño que se le inflige. O sea, te devuelve, si tú le infliges daño, te devuelve una pequeña fracción. Cuando se activa la Guardia Dorada y no da armadura durante 30 segundos. O sea, no importa que tengas armadura, se la va a pelar, prácticamente te va a hacer un montón de daño. Y después la Guardia Dorada comienza una gran carga y gana 40% de velocidad, 50% de armadura y se desliza entre los enemigos como el viento durante 30 segundos. Uy, uy, uy. Eso me gustaría verlo junto a Thranduil. A ver. Vamos a mandarlos a estos a la batalla. Normalmente contra los Uruk-gai. Vamos a ver, ¿no? Vamos a que ingresen. Esto es prácticamente ataque cuerpo a cuerpo. También pueden hacer, o sea, así. Pueden hacer así. Pero vamos a ver. Vamos a activarles este. Vamos a ver si se atracan o no. O arrasan con todo. Uy, si arrasan, si arrasan. Ahí están que ¿cómo se llama? Bueno, el Thranduil se murió. Pero no pasa nada. Vamos a ir a activarle la habilidad esa. Vamos a activar la habilidad también de acá. Y vamos a activar la habilidad nuevamente de acá. Es muy buena tropa, la verdad. Yo le he probado en batallas reales. Ahí sí se atracan, ¿por qué? Porque hay un montón de Uruks. Obviamente que tú en batallas no vas a tener esa cantidad de Uruks, pero no, ni cantidad de tropas. Puedes tener esto, pero no vas a tener tanto, ni en la vida. De acá hay como dos de mando a Master. Y ahora con la facción de Mordor, ya toca las facciones del mal. Con las facciones del mal, tenemos acá con Mordor a la vanguardia del rey brujo, numerianos negros. Mira, cuesta 2000, puntos de mando 120, requiere mejora de torre de Morgul. Las dos últimas estas mejoras. Unidad héroe limitada a 1, fuerte contra infantería y héroes. Estos hombres sin arma han servido por mucho tiempo al rey brujo como sus guardaespaldas personales y a la vanguardia de sus legiones. Vamos a invocarlos acá. Ahí están saliendo ya. Ahora tienen un nuevo modelo en esta versión de la 9.0. Está una versión muy hermosa, la verdad. Está muy bonita su versión. Y ahora tienen para montarse también a caballo. Tienen para montar y montar. Eso es lo que hace aún más fuerte. Encima no tenían ese modelo. Miren el detalle que le han puesto a los caballos. Igual que el rey brujo. Sus caballos están hermosísimos. Y miren la cara. Miren la cara. Miren la carita hermosa que tienen. Ahí enseñando sus dientes podridos. Son humanos, así que no son monstruos, son humanos, pero corrompidos por la oscuridad. Vamos a mandarlos por acá. Y vamos a leer sus habilidades. Ya, tenemos acá, la vanguardia de rey brujo se desliza entre los enemigos como el viento y se vuelve inmune a los golpes durante 30 segundos. En nivel 3 los ataques cuerpo a cuerpo reducen la armadura enemiga un 15% durante 5 segundos mientras la habilidad está activa. El beneficio no se acumula consigo mismo. Luego tenemos otra habilidad que no tiene muchas esta tampoco. La vanguardia de rey brujo gana 33% de armadura, inflige daño por ataque. Bueno, ahora vamos a mandarlos acá. Vamos a mandarlos a la batalla a ver qué tal. Vamos a mandarlo con el rey brujo y junto con unos nagos. Ya, perfecto. Vamos a activar la habilidad ahí.
Bueno, si quiero activar la habilidad. Mierda, el rey brujo sí que está chetado, ¿ah? Se mató a mitad de Uruk. Vamos a mandarlo por aquí. Vamos a entrar con el poder este para ver si de verdad cabalga. Ahí está entrando con la habilidad. Deberían hacer daño acá. Uy. Pero mata o no mata, porque veo que no carga nada. Pero este no es para... Este es para... Ah, ya se mueven inmunes durante los 30 segundos. Ya. Eso está bueno, ¿ah? Sí está buena la habilidad, sí está buena la tropa. Pero no es que me guste mucho. O sea, está buena en los combates como esta, también como la de Rohan. ¿Por qué? Porque también los puedes mandar a atacar y después los puedes desmontar. O sea, a caballo y a normalito. Y ya pues es una ventaja porque se mandas a proteger con picas igualito que el otro. Los bajas, los pones en modo espada y pues puedes tener ahí un montón de cosas. Está muy buena la tropa, pero no entra al top de las mejores como el otro. Vamos a probar ahí vamos a probar otra facción. Esta facción de Isengard viene a ser los cazadores de hombres Uruk-hai. Se puede invocar hasta 2, fuerte contra todo tipo de unidades, enloquecidos por el olor de la carne humana. Estas locas criaturas son capaces de atravesar la armadura y mantener las heridas que matarían los orcos ordinarios y uruks. Aparte que también se cazan a los héroes como si nada. Es una tropa muy bien hecha, me gusta su modelo. Ahorita se va a aumentar un poquito una fila más, antes eran 3 o más creo. Vamos a mandarlos acá a la hora de batallar. Los cazadores de hombres son muy resistentes al derribo e inmunes al pisoteo. Ojo ahí. Los cazadores de hombres obtienen 150% de daño a costa de 33% de armadura durante 20 segundos, lo cual sí está bien, la verdad. Y los cazadores de hombres recuperan salud por cada golpe. Ojito con eso. Cuando se activan, los cazadores de hombres obtienen 36% de velocidad de movimiento durante 20 segundos. No tienen muchas habilidades buenas, pero esa de recuperar salud por cada golpe está muy bien. Vamos a mandar Uruks contra Uruks. Vamos a ver qué tal. Perfecto, vamos a activar esas habilidades. Vamos a ir a activar esas habilidades también en estos. Ahí se van curando, a ver. Se van curando por cada golpe. A ver si no se cura. Porque ahí sí se cura, mira. Ahí se cura, pero se murió. Sí, ahí se cura. Ahí se va curando un poco. Ahí se va curando un poco. Como ven, son una tropa demasiado buena. Como aguantan. Aparte, como siempre le digo, considera los buffos del mapa, considera los buffos de los héroes y eso. Miren el daño y el aguante que están dando. Miren cómo se banquetean a los Uruks normales. Estos son Uruks pero versión Prime. Bueno, espero que les haya gustado la demostración. Con Isengard tiene que ser la tropa más fuerte. Y ahora vamos con otra facción. Ahí te creo que toca Mistimonte. Acá con la facción de Mistimonte sí hay un pequeño problema. Porque la mejor tropa para mí sería, bueno, esta también, pero este viene a ser la heroica, la mejor tropa heroica, ¿no? Pero para mí la mejor tropa de acá, decidiría ser tropa, viene a ser el dragón. La verdad, sin duda, esta tropa es muy buena. Pero estoy descontento con esta tropa, la verdad, porque siempre que les manda a pelear no me dura ni un carajo. Se me muere siempre, no sé, le falta un buff, la verdad, porque siento que no hace ni verga. Lo mata muy rápido, se traba. Vamos a leerlo igual. Tipo de beneficios, los héroes enemigos pierden 20% de daño, 15% de armadura. Potente ataque de distancia con efectos sobre el área. Este sí es muy bueno, como que tira cabezas y mata todo lo que está ahí. El efecto se esconde de bol, gana 100% de daño a costa de 25% de armadura durante 20 segundos. Vamos a ver, esto es una tropa simple. Invocas al dragón, le pones armadura y ya está. Los dragones están demasiado fuertes. Cuando le pones armadura hacen un daño brutal. Vamos a mandar a las dos tropas a pelear para que vean el daño que haga. Como les digo, estamos hablando de tropas, ¿no? Pero
El dragón también viene a ser parte de la tropita. Viene a ser tropa, no viene a ser tropa heroica porque esta es la heroica. Pero están muy fuertes. Vamos a mandarlos ahí a pelear para que vean el daño primero. Vamos a mandarlos en el dragón. Vamos a ver. Vamos a mandar uno por uno, Perfecto. Vamos a lanzar las cabezas. Pues ustedes mismos decían. Perfecto. Ustedes mismos decían. No mata mucho, la verdad. No muy buena habilidad. Ustedes mismos decían cuál es la mejor tropa para ustedes. Y ahora entra el papurri de los papurris. Y esto es muy bueno, tienen que saberlo cuidar a la hora de pelear. Los dragones son muy buenos porque tienes que tener cuidado porque estos son muy pendejos, la verdad, porque atacan como quieren. Pero si los mandas a atacar bien, te pueden matar tranquilamente todo. Mira, vamos a ponerla, cuando tienen la llamarada, aún mejor todavía. Ya se murieron esos urus, al toque se murieron esos. Ahí vamos a ver, la llamarada es muy buena. Ahí como ven, se siguen muriendo con la llamarada. Y esta es para mí, la mejor tropa vamos a ver de acá de Misty Mountain. Vienen a ser los dragones sin duda los dragones. Vamos a ver con otra facción ahorita. Y ahora estamos con la facción de Dol Guldur. Vamos a sacar una facción de Dol Guldur que viene a ser la tropa. Ahorita os voy a enseñar cuál es. Está muy buena. Este parche la han buffado extremadamente. Está muy fuerte. Uy, ¿qué mierda es esto? Uy, esos arqueros están en el aire. Espérense, quiero para sacarlos ahorita. Vamos a hacer esto. Perfecto. Y acá tenemos, estos son los castellanos, límite a 3 nada más. Ya. Vamos a sacarlos de acá. Estos son los castellanos. Vamos a mandarlos a la pelea para no demorar mucho el video. Y para que vaya leyendo. Vamos a ir leyendo. Vamos a mandar necromante también. Vamos a ir leyendo por acá. Los castellanos acorazados cuestan 1000 puntos de mando, 45. Requiere nivel 2 de la torre de hechicería. Fuerte contra espadachines y arqueros. Unidad aéreo limitada 3, sin nombre y sin voluntad propia. Los temidos castellanos acorazados de Dol están eternamente atados a las órdenes del Señor Oscuro. Ya, como ven, son estos aquí. Para mí es la facción, la tropa más fuerte que ahorita está en Dol Guldur. Vamos a abrir aquí. Y que ingresen por acá. Bueno, estos lobos ahí, ¿dónde apoyan? Vamos a mandar a los castellanos por acá. Las habilidades son: las unidades cercanas de Dol Guldur afectadas por la decadencia lenta ya no se drenan con el tiempo, o reciben 15% de daño de armadura y se curan lentamente. Ojo. Las estructuras aliadas cercanas ganan 25% de armadura. Las unidades enemigas quedan envenenadas y pierden 15% de armadura durante 5 segundos. Está muy buena la tropa, como ven acá. El castellano acorazado se ve inmune al daño. Ahí se ve muy bien, se ve inmune al daño. También las unidades enemigas son lanzadas recibiendo daño. Las unidades asesinadas se convierten en espectros. Uy, ojito. Uy. Vamos a ver esos podercitos. Y estos pueden subir hasta el level 10 como ven. Vamos a ver. Plácata. Vamos a utilizar el poder ese. Para el aire vas. Y como ven, se convierten en espectros. Miren, están muy buenas esta tropa. Está muy chet ahorita en los Dol Guldur. Vamos a mandarlo hasta para aquí. Vamos a seguir mandándolos a pelear. Aparte que aguantan un montón también. Tienes que tener cuidado a la hora de pelear con estos porque como los chets ya fuiste. Miren, las kings son muy bonitas. Y ahora vamos a probar otra facción ya porque como ven esta unidad está muy fuerte. Aparte que se mueven vulnerables, como ya les dije, no les puede hacer daño. Hasta que ellos mismos se les quite la habilidad. Ahí se murió uno. Bueno, vamos a probar otro. Y ahora estamos con la facción de Haradrim. Con la facción de Harak. Para mí la tropa más fuerte viene a ser estos de aquí. Que vienen a ser los vigilantes de Karna. Existen bastantes tropas acá con Harondor. Con Haradrim, que están muy buenos. Por ejemplo también están estos. Que son los guardias de la serpiente. Que son a pie y a caballo. Vamos a sacar estos frentes. Vamos a sacar el héroe este. Y mejoramos esto de acá. Y tenemos y también tenemos los magos. Pero para la mejor unidad para mí sería esto. Vienen a ser los vigilantes de Karna. ¿Por qué? Porque mira.
Vigilantes de Karna requiere nivel 3 de la ciudadela de Umbar. Y necesitamos también al héroe Burodapan. Fuerte contra caballería y héroes. Limitado solamente a 3. Uy, se puede sacar 3, antes podía sacar a 2, creo. Ha aumentado eso. Uy, eso lo hace más fuerte encima. Se puede sacar hasta 3. Son como unos guerreros aztecas. Unos guerreros ahí, jaguar, guerreros loros parecen más bien. Ya. Le vamos a ver acá. ¿Qué más dice? Lo más profundo. Ya, vamos a leer las habilidades del... las unidades forman media luna. Las unidades forman una media luna. Vamos a ver acá. Vamos a... Ahí está la formación que tienen. Como ven, está muy bonita. También vamos a ver sus demás habilidades. Los vigilantes de Garnan pueden seleccionar un batallón enemigo o un héroe para un sacrificio que apacigüe el antiguo mal que yace en los templos de Nafarak durante 30 segundos. Los vigilantes de Garnan ganan 100% de experiencia, ojo, 33% de daño cuando están cerca del enemigo elegido. Los vigilantes de Garnan otorgan a las estructuras aliadas 50% de armadura, demasiado bien. Y los tipos, modificadores, beneficios y maleficios activos de las unidades estelares cercanas obtienen resistencia al derribo y 15% de velocidad de movimiento durante 20 segundos. Las unidades enemigas cercanas pierden 50% de armadura durante 20 segundos. Una unidad muy buena para mí, mata bastante rápido los héroes. Y hay que tener cuidado con estas unidades si están en contra. Y acá están los de Jarondr, como ven, son una tropa también muy buena. No sobresalen por, digamos, por una... Sobresalen por más bien porque tienen espaditas y eso, y porque también están a caballo. Es una tropa muy bonita, en serio. Está muy hermosa la tropa esa, sí. Pero para mí son las mejores tropas de estas, porque sus tropas son todas muy buenas. También tenemos los Mumakil, tenemos a los magos, pero para mí esta es la mejor. Vamos a ir a... Vamos a marcar aquí. Perfecto. Vamos a ir a pelear. Pero... ya que están entrando sin héroe. Son 3 tropas, ojo. En batalla son muy buenos para matar héroes también. Como ven, están muy hermosas la tropa de Harag esta. Si se matan sus Mahou. A ver. Pero ahí están haciendo un poco masacrados ya. Miren cantidad de Uruk. ¿Cuántos calculan Uruk hay acá? Bueno, y con esto ya, con esta facción terminamos la unidad más fuerte de cada facción. Espero que les haya gustado, es mi opinión personal. Si ustedes tienen una opinión, por lo normal. Me he ido un poco por las unidades aparte heroicas, porque es que las heroicas son las más fuertes de cada facción, menos la de Misty Monte, que como digo son los dragones para mí. Y ya pues está. Lo demás, para mí estas son las mejores. Y espero que les haya gustado el video. Y dejen su like, compartan, suscríbanse. Y nos vemos hasta la próxima.